Seguimos conversando con la economista Marta Coronel y decía antes de la pausa, ahora queremos conocer, Marta, las perspectivas que tenemos para los próximos 6 meses, de acá a fin de año en nuestra economía. ¿Qué datos podés compartir con nosotros, con nuestros televidentes? Bien, nuestra economía, si bien es sólida macroeconómicamente, también depende de lo que ocurre en el mundo. Sí, Entonces, es decir siempre que hay que estar mirando lo que está ocurriendo en el mundo y ahora mismo estamos con bastante incertidumbre con el tema de las políticas comerciales de Estados Unidos, políticas comerciales y fiscales de Estados Unidos, ujú, que están causando ciertas indefiniciones. Eh, Y el mundo, al haber unas mayores restricciones al comercio, va a crecer menos de lo que estaba previsto. Estará creciendo por debajo del 3% y ese es un crecimiento por debajo de lo que creció en las últimas 3 décadas. ujú. Entonces, un mundo lento que compra nuestros productos y que está teniendo menores precios para nuestros productos también podría terminar afectando el desempeño, ¿verdad? El desempeño final. Eh, por ejemplo, Latinoamérica va a estar creciendo 2% justamente por ese mundo más lento. Y en Latinoamérica nosotros tenemos dos principales socios, que son Sí, Argentina y Brasil, que están ahí, la están remando. Entonces, ujú, todo ese contexto uno tiene que mirar para poder decir, bueno, a nosotros nos fue bien, produjimos menos soja, pero no fue tan bajo como en el 2022. No obstante, ese poco menos va a hacer que crezcamos alrededor del 4%, probablemente 3,8%. Y eso es un buen número, nos ujú. posiciona entre las economías de mayor crecimiento en Sudamérica. Eh, Solo que para lograr lo que vos mencionabas de hacer que la gente sienta más, Sí, tendría que ser un poco más ujú, elevado, un poco más acelerado. Entonces, es de esperar que la economía siga su rumbo normal, ya que al primer semestre ya cerró relativamente bien. Eh, que en el segundo semestre se den las salidas, el dinamismo comercial que se da por temporadas de final de año. Entonces, poco podría cambiar salvo shocks muy fuertes que podrían afectar este desempeño previsto de alrededor del 4%. ujú. Eh, sí hay que estar atentos a esos factores que te señalo, hay que estar atentos a la evolución de los precios de nuestros principales productos exportados, de los agropecuarios, que están bajando más, que están bajando o que están en niveles más bajos que el año pasado, porque el PIB se mide por el lado de la producción, pero también tiene que entrar en contrapartida, ¿verdad? Sí. Y si bajan mucho porque a China le va mal, podría afectarnos finalmente en la cadena. Ujú. También en la producción misma, ¿verdad? Pero a los productores mismos, pero en la cadena del transporte o del pago de compromisos, la cadena de, de control de calidad y demás. Entonces, hay que estar un poco atentos a eso. No Ujú. obstante, lo único que lo que nos mantiene más expectantes es el tema de las políticas comerciales de Estados Unidos, cómo nos va a finalmente impactar. Ujú. Eh, Eso y que las tasas en ese país siguen elevadas, haciendo que los inversores se lo piensen dos veces antes de venir a países como el nuestro, que están todavía eh, solidificando su economía, ¿verdad? Sí. Entonces, tasas atractivas en esos países hacen que los nuevos capitales eh, fluyan menos de lo esperado hacia países como el nuestro. Y Ujú. nosotros necesitamos de esas inversiones. No, no es que no creceremos o no será positivo nuestro crecimiento. Necesitamos esas inversiones para dar ese salto. Ujú. Y en este caso, tiene que pasar algo muy grave o muy grande a nivel global para que nosotros nos alejemos de ese 4% hacia abajo, Marta. Es decir, estaremos siempre rondando ese número en lo que resta
de este año? Decías 3,8, 4, pero difícil que sea más de 4, Marta. Lo vemos difícil por el hecho de que la soja se produce un poco menos y eso demarca la economía. Ujú. Por eso te decía que tendríamos que migrar y seguir migrando hacia otros sectores que nos den más estabilidad Sí, en cuanto a la producción. Eh, la suerte repito, la suerte de la economía paraguaya ya está dictada al primer semestre. ujú, Eh, lo que queda en el segundo semestre, si bien contribuye, ya es en menor proporción. Entonces, lo vemos un poco difícil aquí, es el consultor a superar ese 4%, estaríamos alrededor de esa cifra. ujú. Ahora, la diferencia que tenemos en relación al primer semestre tiene que ver con los preparativos ya para la siembra de la próxima zafra y también el movimiento comercial que genera casi siempre fin de año. Correcto, sería en parte lo que señalas, influye en la dinámica de las maquinarias, de la venta de Ujú. maquinarias y de todos los insumos para esos preparativos y finalmente esos preparativos terminan eh, dejando sus resultados a principios del año siguiente, entre febrero y marzo, Exacto. cuando sabemos cuánto finalmente cosechamos. Nos Ujú, toca rezar porque llueva bien entre septiembre y octubre y llueva bien no es que llueva mucho un día, que ujú. llueva con la cantidad y la frecuencia que requiere para que la soja brote, se desarrolle y los granos se vayan llenando. Ujú, Brote con fuerza, desarrolle y los granos vayan llenando para que el próximo año tengamos una buena cosecha. Entonces, ujú. difícil que eso ya cambie porque ya inclusive la safriña ya está Sí, casi saliendo toda. La safriña es la que se siembra después de la zafra principal que se termina a recoger alrededor de marzo o abril. así es. Entonces, esa ya está también. Entonces, hay algunos cultivos y algunas zonas que sufrieron algunos embates con el tema del frío extremo que tuvimos en semanas atrás, Ujú, pero no son parcelas, no es la gran parte de la siembra. Entonces, claro. ya la soja, perdón, ya la producción principal ya salió y Ujú, ya difícil que haya algo muy grave que nos lleve para atrás internamente. Y externamente, como bien señalas, tendría que ser un acontecimiento muy grave como para que nos afecte. ujú. No dejaría de mirar un poco el tema de los conflictos geopolíticos que podrían afectar más bien los precios de un producto que nosotros importamos y dependemos bastante de que son los combustibles, ¿verdad? Sí. Eh, pero eso afecta a la cadena, ya la producción principal ya salió. Ujú, Entonces, creo que hay que esperar un poco a ver qué pasa con esto de los aranceles o que se produzca una catástrofe ambiental muy grave como para que nos alejemos de ese número. ujú. Ahora, hay otro elemento del cual ya hablaste también, que es el dólar, y que para nosotros también tiene mucha importancia, sobre todo en esta segunda etapa del año, por las compras de los importadores. Tuvimos, nos decía hace un par de días, uno de los miembros de la Asociación de Casas de Cambio, una baja atípica de la moneda estadounidense. ¿Se puede apreciar nuevamente el dólar en lo que resta del año, Marta, para llegar a aquella perspectiva de la que hablan los agentes económicos de cercanía a los 8.000? Eh, Darte un número exacto en este mismo momento con la coyuntura atípica, como bien te señalaban los de la casa de cambio, Ujú, eh, es un poco complicado. Sin embargo, sí es de esperar una apreciación, porque en la segunda etapa del año, como bien señalas, se compran, o sea, se adquieren maquinarias, sí. se piden maquinarias al exterior
para empezar la siembra en septiembre, octubre. Ujú. En la segunda etapa del año también, allá por octubre, 1 de octubre, ya vemos todo Papá Noel en los Exacto. supermercados. Sí. Ellos también, o sea, no hablo solo de los supermercados, los importadores también empiezan a demandar dólares por las compras de fin de año que todos queremos ver, que todos queremos hacer. Entonces, esta segunda etapa sí tiene presiones al alza, Ujú. que con bastante probabilidad estarían haciendo que el tipo de cambio recupere parte importante del tramo perdido. Lo que tendría que ocurrir, perdido acá en julio, julio nomás fue el mes en el que se Sí. bajó drásticamente. Lo que tendría que ocurrir para que no se dé esa recuperación es que finalmente Estados Unidos siga debilitándose y por tanto su moneda, la moneda de todos los países está respaldada por una economía, o sea, por lo que produce esa economía. Y si Estados Unidos sigue complicando su política comercial y eso finalmente afecta eh, su economía, pues se mantendría en niveles cercanos a los 7.900, 7.800, 7.900, Ujú. por debajo de los 8.000 que inicialmente esperábamos, ¿verdad? Eh, Solo que es difícil en este mismo momento cuando todavía, es decir, un número exacto porque todavía se están definiendo los acuerdos, todavía esa turbulencia sobre cómo va a reaccionar la economía estadounidense y el mundo ante esa eh, política comercial que ha cambiado las reglas del juego, eh, todavía se está definiendo. Ujú. Marta, resumiendo, ¿se podría decir que el semestre en materia económica puede ser positivo, pero como siempre, atentos a todo lo que ocurre, sintonizando a través de las antenas lo que pasa a nivel mundial para, bueno, después tomar medidas en consecuencia aquí en el país? Totalmente. El mundo está súper integrado. Paraguay es una economía que está en ese mundo, entonces tenemos que estar atentos siempre. Marta, te agradecemos como siempre los datos, el análisis y el tiempo compartido con nosotros aquí en Canal Pro. Gracias a ustedes por la invitación de vuelta.